Bendiciones, una vez más estoy con vosotros para presentaros una reflexión de la palabra en plena naturaleza, que después subiré al canal de Marcos Sancio. Desde aquí hoy os quiero hablar sobre algo que está en la Biblia que siempre llama mi atención, y es las mujeres estériles que tuvieron hijos, pero fue así posible porque Dios obró poderosamente en la vida de ellas. Y vemos en relación con el pueblo de Dios 6. Está primero Sara, que era estéril, y tuvo a Isaac. Lo primero que tengo que deciros que estéril es que no puede por medios naturales reproducirse. Hoy en día está la ciencia tan avanzada que cualquier mujer o un hombre, si tiene problemas, el 90% se soluciona. Pero antes de que estuviera la ciencia como está ahora, que Dios da la ciencia, dice la Biblia, y vela por la ciencia, pues había que depender exclusivamente de que Dios hiciera un milagro. Entonces, el primer milagro de Dios, como estoy señalando, lo vemos en la vida de Sara, que tuvo Isaac. Después está Rebeca, la esposa de Isaac, que también no podía tener hijos. Isaac oró a Dios y le concedió hijos. Cuando oró tenía 40 años y a los 60 años nacieron Jacob y Esaú. Dios responde de tres maneras: sí, no y espera, y a veces tenemos que esperar en la respuesta de Dios, en el tiempo de Dios que Él tiene para cada cosa. Después vemos como una de las esposas de Jacob, la segunda, Raquel, no podía tener hijos, estaba angustiada y hasta tenía envidia de su hermana Lea, que sí tenía. Pues ella está en esa desesperación, también oró a Dios y Dios le dio dos hijos, José y Benjamín. José, sabemos todos la historia, que fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas y ahí estuvo pues sirviendo en casa del capitán de la guardia de Faraón, Potifar, después en la cárcel. Y de Benjamín, cuando el pueblo de Dios dijo que quería tener un rey, pues de esa tribu vino el primer rey, Saúl. La siguiente esposa que no podía tener hijos era la mujer de Manoa, que tuvo a Sansón en el tiempo de los jueces. Aquí lo vemos en Jueces capítulo 13. Seguimos en el libro del profeta Samuel, su primer libro, como nos relata el nacimiento de Samuel. Su madre estaba casada con Elcana, no podía tener hijos. En cambio la otra mujer de Elcana sí podía tener, y esta le hacía la vida imposible a Ana y le amargaba, pues cuando vez que iban a presentar el sacrificio, la existencia, lo pasaba muy mal, y orando a Dios, pues Dios le concedió esa petición, que si le daba un hijo lo dedicaría todos los días a servicio en la obra de Dios. Y nació Samuel. Terminamos con la esposa de Zacarías, un sacerdote que en tiempos antes de nacer Jesús, unos meses, estaba ahí ofreciendo incienso en el templo, y me llama la atención que mientras lo ofrecía el pueblo estaba orando. Y es curioso que el rey David escribe que nuestras oraciones suban como el incienso al Señor, ¿no? Entonces, mientras el pueblo oraba, él estaba ahí, se le apareció el ángel Gabriel y le anunció que su mujer iba a tener un hijo. Él no le creyó y se quedó mudo hasta que nació el hijo. Y le pusieron el nombre Juan, que fue el precursor, el que iba delante de Jesús, anunciando la venida de Jesús, preparando el camino en el corazón de las personas, y quien bautizaba con agua para arrepentimiento de pecados. De todas estas mujeres y los hijos que os he estado hablando, deseo destacar Isaac, que es el hijo de la promesa, que Dios había prometido a Abraham que tendría un hijo. Vemos, esto lo vemos en el capítulo 17 de Génesis, y también en el 18, cuando vinieron los tres ángeles. Uno de ellos era pues Jehová en forma humana, con dos ángeles que se encaminaban hacia Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades, pero se pararon donde estaba Abraham, y él ahí pudo interceder por ellos. Pero antes le preguntaron dónde estaba su mujer, y cuando le dijeron que por el tiempo de la vida, pues ella iba a tener el tiempo transcurrido de que estaban hablando con ellos, iba a tener un hijo, y ella se rió en la tienda y le preguntaron: ¿por qué te ríes?, ¿no? Y de ahí vemos que de la promesa nace Isaac, que es el hilo conductor de Abraham, porque Dios, cuando llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3, le dijo: bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces, a través de Abraham, de su obediencia a Dios, de su fe en él, porque él creyó a Dios cuando no tenía hijos, Dios le dijo que saliera fuera de la tienda en el capítulo 15 y le dice en el pasaje 5, y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y él le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay un pasaje en el capítulo 3 de Hechos que dice, también está en Gálatas, pero aquí dice, y en Efesios, que todos somos hijos de Dios por medio de la fe, y aquí dice el 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora esto lo vamos a buscar en Gálatas, dice la palabra de Dios, en tu descendiente, simiente, no está hablando de varios, aquí lo explica muy bien, dice aquí en el capítulo 3 de Gálatas, versos 6. Me estoy parando ahora en Isaac, porque es muy importante que después del diluvio, a través de Abraham, se reactiva la promesa de Génesis 3:15, cuando Dios prometió ahí delante de la serpiente, a Adán y Eva, que vendría un Salvador, Jesucristo. Que ya sabemos, ¿no?, que la serpiente le heriría en el calcañar y él en la cabeza a la serpiente. Y fue lo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz. Al derramar su sangre por los pecados del mundo y entregar su vida, no le mataron, dio su vida para después volverla a tomar, ahí venció a Satanás, le destruyó. Satanás todavía tiene poder, pero ya sabe que todos los que estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores y triunfantes. Hay un pasaje, antes de continuar lo voy a leer, que lo leí esta mañana, que está en 2 de Corintios, en el devocional, 2 de Corintios en el capítulo 2, dice la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, en el pasaje 14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces ahora Satanás tiene poder para engañar, para apartar a la gente de Dios, pero los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y somos guardados por medio de la fe por el poder de Dios. Lo sabe muy bien, ¿no? Por eso Él trata a todos en todo momento que le demos la espalda a Dios, que resbalemos, que nos alejemos de Dios, porque así es como Él va a conseguir que no estemos con nuestro Padre Celestial en el cielo. Entonces, lo que estaba aquí viendo ahora en Gálatas capítulo 3, dice, y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice aquí, estamos hablando de la simiente. En el 13 del capítulo 3 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y dice el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, a través de Abraham se ponía en marcha la descendencia por la que vendría el Salvador. Vemos que después de Abraham nació Isaac, y Dios también a Isaac le da esta promesa. Lo voy a buscar en Génesis 26, dice aquí que se le apareció el 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dice aquí el 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, a través de Abraham y Sara viene Isaac, que es el hilo que continúa hasta la venida de Jesucristo, y después Isaac de Rebeca, que también era estéril, tiene a Jacob y a Esaú, y Dios escoge que sea a través de Jacob,
por donde continúe la línea de la genealogía que nos va a llevar hasta la simiente, que es Jesucristo. Jacob está en el capítulo, vamos a ir al 28, él tiene un sueño cuando está en Betel, ahí le habla a Dios y le dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, era como una escalera, dice que ve ahí, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, de los 6 hijos que vemos de mujeres estériles del pueblo de Dios, que tuvieron bastante protagonismo cada uno de ellos en plan eterno de Dios para traer a Jesucristo, 2, Isaac y Jacob, aparecen en la genealogía de Jesucristo y son el hilo conductor por el que vendrá el Mesías. Y vamos viendo hacia todas las mujeres que os he comentado. Entonces me voy a parar en cada personaje de estos para ver unas pinceladas, si no el vídeo va a ser muy largo, ¿no? Entonces lo más interesante es que Dios permite cosas porque tiene un propósito para la vida de cada persona, como os he mostrado en la introducción del principio. ¿Qué podemos decir de Abraham y Sara? Pues que tenían 100 años y 90 cuando le habló el Señor y ellos pues no creían. Le costaba creer por su edad y todo que podían tener un hijo. Pero Dios aquí en el capítulo 18, esto que os digo está en el capítulo 17, dice, en el 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendiciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendiciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, haciendo una pregunta, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Que eran los que tenía él, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante. A veces hay cosas que me cuesta entender, ¿no? Como Abraham obedece a Dios para dejar su tierra donde estaba, en Ur de los Caldeos, y venir ahí a Canaán, a una tierra que no conocía, y, o sea, deja todo, su parentela, su tierra, su familia, y aquí cuando Dios le está diciendo esto, está un poco cuestionando las cosas. En el capítulo 18 vemos como vienen 3 varones, 2 son ángeles y 1 es Jehová. En el tiempo del Antiguo Testamento vemos que aparece la figura de la teofanía, que era la aparición de Jesucristo en forma humana para que la gente pudiera entender que Dios estaba obrando con ellos. Esto está este pasaje que estoy leyendo y también lo vemos cuando está ahí el ángel de Jehová en la zarza ardiendo, que es Jehová. Y aquí está hablando Dios con Abraham y en el 9 le dijo, ¿dónde está Sara? Le pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo vieja? El 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, ¿no? Y así se cumplió, ¿no? Porque para Dios no hay nada difícil ni imposible. En Lucas 1:37 fue lo que le dijo el ángel Gabriel a María. Isaac era un hijo que vino a una familia donde vemos en Génesis capítulo 13 que dice que Abraham era muy rico, dice aquí. Y Abraham en el pasaje 2 era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces es un niño, ¿no?, pues que entró en una familia donde no le faltaba de nada, tenía unos padres que le querían mucho, era el hijo de la promesa. Y Isaac, vemos en la escritura, pues él que era tranquilo, salía al campo a militar, era de estar en la tienda, estaba muy apegado a su madre. De hecho, cuando murió su madre, pues su esposa Rebeca, pues le consoló. Era una persona pues así, tranquila, ¿no?, que él
era conocedor de la realidad que Dios tenía para su vida, y vemos que esto no quita que él pues no era tonto, ¿no? Porque cuando le quiso engañar en Jacob, le dijo que se acercara a él para olerse, le tocó los brazos, pero una persona así que vino a un hogar donde él no tenía que preocuparse por nada, pero también tuvo que pelear su propia batalla. Y lo vamos a ver. Nos vamos aquí en Génesis. Bueno, aquí dice, en el 23 nos habla de la muerte y sepultura de Sara. Después vemos cómo Abraham le manda a buscar esposa a través del siervo que tenía, que era el mayordomo en toda su casa. O sea que era una persona así muy protegida. Tenía todo hecho, pero tuvo que pelear, como he dicho, su batalla. Y aquí cuando ya él ve a Rebeca, dice aquí en el capítulo 25:67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, ¿no? Se consoló con ella. Y dice aquí que era en el capítulo 25, antes he leído en el 24:67, en el capítulo 25 dice, en el 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y dice en el 22, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces ella ahí tenía mellizos, Esaú y Jacob, que ya ahí en el vientre se estaban peleando, y vemos como ella, Rebeca, también tiene que pelear su batalla, y ora al Señor, que incluso desea la muerte, ¿no? Por esas luchas que hay en su vientre. Y dice el 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Entonces esta es la realidad que vemos, que se cumplió después, en la vida de Jacob. En la palabra vemos que Rebeca amaba a Jacob, y que Isaac amaba a Esaú. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces estamos viendo un poco sobre la vida de los padres de Isaac y cómo era Isaac. Este hijo que si Dios no obra poderosamente no hubiera nacido y no hubiera estado ahí en el plan de Dios, en la genealogía de Jesucristo. Después la siguiente, como hemos visto, es Rebeca, que tiene a Jacob, y Rebeca también tiene esa lucha en su vientre, ¿no? Ella amaba a Jacob, influyó en él para que obtuviera la bendición de su hermano Esaú, porque Jacob era de tiendas, dice aquí, vamos a verlo, era un poco como el padre, dice, en el 25-27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y el 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y vemos como Esaú vende su primogenitura, los derechos, a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Y Jacob no desperdició la oportunidad porque él sabía lo que representaba tener el derecho de ser primogénito. Era el que recibía la bendición del Padre y todas las cosas que tenía el Padre. Entonces él, lo que podemos destacar en la vida de Jacob, que luchaba por la bendición de Dios. Y los cristianos tenemos que luchar por la bendición de Dios. Hay cosas que por creer en Cristo Jesús nos bajan del cielo, sin hacer ningún esfuerzo. Pero hay otras bendiciones que, como en la vida de Jacob, vamos a tener que luchar por ellas. Él ahí luchó con el Padre, haciéndose pasar por el hermano, corrió un riesgo. Dios no aprueba la mentira y el engaño. Pero ahí, influenciado por su madre, que había recibido esa revelación que el mayor servirá al pequeño, pues hizo pasar por su hermano. Por eso el nombre de Jacob es suplantador. Suplantó a su hermano y engañó a su padre. Pues esto le trajo consecuencias a su vida, porque la palabra de Dios en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces él segó porque le engañó Labán durante muchos años, después le engañaron sus hijos, en lo relacionado con José, que había muerto por una fiera y le habían vendido a los ismaelitas y habían traído esa túnica de colores que había hecho Jacob, ahí manchada con sangre de un cabrito. Entonces él ahí luchó por la bendición y después peleó con Jehová
en Peniel con el ángel. Vamos a ver esto que es muy interesante. Cuando Dios le dice que deje a Labán y vaya a la tierra que Dios le había prometido. Entonces vemos aquí, cuando aquí está que huye de Labán y dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y dice aquí el pasaje 26 del capítulo 32. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No te dejaré si no me bendices. Pues así era Jacob, que luchaba por la bendición de Dios. Y era una persona a la que Dios amaba. Hay un pasaje que está en Malaquías, el último libro en la Biblia, aquí, según tenemos el orden de los libros, después empieza Mateo, y aquí en Malaquías dice, en el capítulo 1, verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, el pasaje 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces Dios ya había determinado antes de que naciesen, ya sabía cómo iba a ser el corazón de él, como es nuestro corazón. Y ahí está Jacob, un gran hombre de Dios, una persona que Dios le hablaba en visiones, le mostraba cosas, le mandaba hacer altar, como fue en Betel. O sea, es muy interesante toda la vida de Jacob. El siguiente vemos a José, que dice la Biblia que Jacob amaba a José, él hizo una túnica de colores y José tenía sueños, igual que también tuvo Jacob. Dios hablaba en visiones por medio de sueños, entonces él tuvo sueños donde veía que sus hermanos y padres se inclinaban ante él y claro, esto generó mucha envidia entre los hermanos, ya que José tenía 17 años y a esa edad uno pues dice las cosas mucho sin pensarlas. Entonces el padre le mandaba que fuera a ver, a vigilar sus hermanos con el ganado, si cumplían con lo que le mandaba. O sea, era el hijo favorito y esto generó envidia entre los hermanos, ahí lo dice, y le acaban vendiendo. Y José, pues eso, como he comentado antes, acaba finalmente estando pues vendido por los ismaelitas. Qué curioso que los ismaelitas eran hijos también de Abraham. Le vendieron por 20 monedas de plata. Y allí pues le fue muy bien con Potifar en su casa, era el que estaba de capitán de la guardia de Faraón. Y vemos cómo estaba allí pues responsable, todo tenía a su cargo, él no se preocupaba de nada. Pero la mujer del capitán de Potifar había puesto los ojos en José porque dice la Biblia que era guapo, era hermoso. Y quería pues acostarse con él, pero él le dijo a ella, esto es una de las cosas que podemos destacar así de José, hay mucho, ¿no? Pero vamos a ir aquí a Génesis, estaba la esposa de Potifar acosándole todos los días para que se acostara con él. Y él ahí soportó la tentación, a pesar de que Dios había permitido en su vida que le echaran una cisterna, que le vendieran, que perdiera todos los derechos. El nombre de él, el que le puso su madre Raquel, significa Jehová añadirá. Y vemos como después Dios añadió mucho. Era en relación con otro hijo más que ella quería tener, pero también en la vida de José, porque antes de morir su padre le dio una parte más a él, en bendición. Entonces vemos aquí como que dice, aconteció que después de esto, que la mujer de su amo, estoy en el capítulo 39, verso 7, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y dice el pasaje 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces él podía tener una vida mejor con ella, pero él prefirió pasar las dificultades, que le costó la cárcel, pero allí Dios también le dio su gracia. Y lo que señalamos aquí en diferentes pasajes que dice, por ejemplo,
En el 39:2, mas Jehová estaba con José. En el 23, Jehová estaba con José. Y no importa en la circunstancia, en nuestra vida, los problemas que estemos pasando, si tenemos a Dios con nosotros. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Entonces esto es un detalle muy importante en la vida de esta persona que nació de una mujer estéril. Después vamos a Jueces, en el capítulo 13. Tengo que aprovechar que el sol se está yendo. Dice aquí, en el 2, y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y vemos que ella se lo va a contar a su marido y oran para que esta persona vuelva a aparecer. Porque ella cuando habla aquí con él le dice así, en el 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y aquí ellos hacen un sacrificio que quieren hacerlo para este varón de Dios, pero ellos le dicen no, que lo hagan a Dios, y mientras están con el sacrificio del cabrito en esa llama, ahí este varón de Dios asciende al cielo. Entonces nace Sansón, pero Sansón es una persona que en su corazón no está a agradar a Dios. O sea, los padres, como eran Manoa y su esposa, intachables, irreprensibles. También era Job, temeroso, apartado del mal, pero eso no garantiza que nuestros hijos vayan a ser así. Cada uno tiene que tomar su determinación de conocer al Señor, entregarle su vida y vivir, más el justo por la fe vivirá, vivir cada uno su propia batalla. Los padres podemos ayudar, pero no podemos vivir la vida a otras personas, ni estar tomando decisiones para esas personas, porque el día que no estemos se van a ver solos, que no pueden en este mundo pues llevar una vida sin tener problemas, porque siempre se lo han solucionado. Yo conozco así personas. Entonces, Sansón, como hijo único, tenía que ser criado, porque era nazareo, y en la palabra de Dios vemos en Levítico como tenía que vivir una persona, no tomar vino, sidra, dejar el pelo largo y llevar una vida en santificación hacia Dios. Esto lo compartí en el último vídeo. Entonces, hablando sobre esto, ¿no? Por eso no me voy a parar. Vemos aquí como Sansón hay una mujer que le gusta, que no era del pueblo de Dios, estaba ya ahí saltándose la palabra de Dios, uniéndose en yugo desigual, y le dice al padre aquí en el capítulo 14, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. En vez de agradar a Dios, se estaba agradando así. Después él mató un león y se hizo un enjambre de abejas que producía miel y tomó de ahí y le dio a los padres y no le dijo que eso era inmundo, que estaba contaminando a los padres con ese alimento. No era una persona pues, que no tenía tampoco así un respeto, consideración hacia sus padres. Quiero esto. Y se aprovechaba, ¿no?, de que era hijo único. Entonces vemos que él, mujer que veía, mujer que se enamoraba, ¿no?, y que al final le acaban quitando los ojos. Pero a veces que una persona no esté en los caminos de Dios no quiere decir que Dios también esté obrando en nuestra vida, porque él aquí, cuando lo van a buscar a una cueva para matarlo, pues él ahí acaba matando muchísimos filisteos. El 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua y él vivió y recobró su espíritu y se reanimó. Entonces vemos como Dios ahí escuchó esa petición que le hizo y después él, bueno, después de ahí de Dios darle esa victoria, en el capítulo 16, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, entonces no podemos estar entre el mundo y la iglesia. O somos de Cristo o somos del mundo. No se puede servir a dos señores. Como dice en Apocalipsis, o eres caliente o frío, no podemos ser tibio. Y en la vida de los cristianos tenemos que vivir una vida al 100% con el fuego del Señor, entregados al Señor. Y esto era en la vida de él hasta que, bueno, él de tanto jugar con el pecado se aparta el Espíritu Santo en su vida, porque en aquellos tiempos venía sobre, no estaba como ahora en nosotros permanentemente, que somos templo. Y vemos aquí al final que él está ahí, bueno, es apresado, le quitan los ojos, y cuando están moliendo ahí, el pasaje 28, lo sacan para reírse de él, jugar con él como si fuera un juguete, los filisteos. Entonces
Clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y Dios le escuchó, le fortaleció, y ahí entre las columnas mató más filisteos, perdió la vida, que todos los que había hecho durante los 20 años que juzgó Israel. Pero ahí ya le reconoció como Señor. El estar ahí en el molino le dio para recapacitar en su vida y ver que el pecado no es estéril, tiene sus consecuencias. Según la obediencia trae frutos, trae bendición, el pecado trae maldición. Después pasamos a 1 Samuel. Aquí me encanta esta historia, porque detrás de cada hijo hay una gran mujer de Dios. En la Biblia hay muchas mujeres de Dios. Hace poco me regalaron un libro, Juan Antonio Monroy, que escribe sobre 68 mujeres de la Biblia. Tengo que leerlo, pero la verdad que hay mujeres que tenemos ahí como un ejemplo para nuestras vidas y imitar su conducta, ¿no? Una de ellas es Ana. Y dice aquí que todos los años venían con Alcana y sus mujeres a presentar sacrificio, y el pasaje 6 del capítulo 1 de 1 Samuel, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Se ensañaba con ella, porque la otra tenía. Esto era algo doloroso, que no le apetecía ni comer, y su marido le decía: ¿por qué no comes? Pero ¿cómo vas a comer cuando venimos aquí a ofrecer un sacrificio a Dios? Vengo con todos estos problemas. Y la otra no se daba cuenta que estaba haciendo la obra del diablo, ¿no? Entonces llega un momento que ella está ahí, vemos aquí que ella está ahí orando a Dios. Dice aquí, en el 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Le pidió un hijo varón y dijo que lo dedicaba. Una cosa es cuando nace un niño en la iglesia y lo presentamos al Señor, otra cosa es cuando decimos: no, te lo dedico, y que sea lo que Dios tenga para él. Entonces vemos como ella, cuando nace el niño, dice aquí en el 26, que ella está hablando con el profeta, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es muy interesante la frase que hace aquí. Después vemos como los hijos del profeta Elí, ella lo lleva allí y está allí en el tabernáculo de reunión, duerme allí en el sitio que tenían para dormir los profetas, y como Dios le llama y él no lo entiende al final que es la voz de Dios, hasta que pues le dice el profeta: si te llama, dile: heme aquí. Y vemos cómo fue un gran hombre Samuel en la palabra de Dios, que dice que su palabra no caía al suelo. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces todo el mundo sabía que era una persona fiel. Y aquí vemos en la vida de él todas las cosas que Dios hizo. Fue el que ungió al primer rey, Saúl, y después al rey David. Y vemos como, aquí me gusta mucho, dice, vemos aquí en la palabra de Dios como una y otra vez Samuel está intercediendo al Señor por el pueblo para que les dé también victoria sobre el enemigo. Y dice aquí en el capítulo 7, verso 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Era una persona que Dios escuchaba su palabra, que hablaba con él. Y cuando le dicen de que quieren un rey, le dice aquí en el capítulo 8, verso 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo de todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Entonces vemos aquí este gran hombre de Dios. El profeta Samuel tiene un testimonio tan potente delante de Dios, que cuando el profeta Jeremías está hablando sobre Judá, ahí le menciona y dice así: me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan.
este es un gran hombre de Dios que vemos que nació de una mujer estéril. El siguiente ejemplo está en Lucas, es muy interesante, con Zacarías. Ya os he comentado al principio que estaba allí ministrando, sirviendo para el incienso. Y aquí se le aparece el ángel Gabriel y dice en el capítulo 1 de Lucas, verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Por este motivo Dios escogió al hombre para que seamos nosotros los que llevamos el Evangelio a nuestros semejantes, porque la gente al ver a un ángel tendrá miedo y obedecería a Dios más por miedo que por voluntad, ¿no? Estar con un ángel, eso impone mucho, ¿no? Por lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, ¿no?, como él le dice el ángel. El 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos, ¿no?, que él, por pedirle así pruebas y no creer, se quedó mudo, y que también lo que se cumple aquí, lo del ángel, que cuando le dice Gabriel a María, estamos en el 1.36, y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y esta es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, otra mujer estéril. Y dice aquí el encuentro entre Elisabet y María en el 41, y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, ese contacto, esa llenura que había ya concebido María. Y vemos la vida de Juan el Bautista. Aquí en Juan capítulo 1 vemos, ¿no?, que le preguntan si él es el Cristo, dice que no, y dice aquí en el Juan 1.26, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Habla de Jesús, ¿no? Y el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el pasaje 34, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y cuando quiere bautizar a Jesús, en la palabra de Dios, que Juan se opone, no es digno de desatar la correa de la sandalia de Jesús, pero Jesús le dice, conviene que cumplamos con toda justicia, ¿no? Y en la vida de Juan, como vemos, fue un gran hombre. De hecho, su padre profetizó sobre él. Está aquí cuando nace Jesús, aquí cuando nace Juan el Bautista, dice. Ahora volvemos a Lucas. Y es muy interesante lo que dice el padre, dice, profecía de Zacarías. Y sobre su hijo dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de su salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, esta es la palabra que Dios le dijo. Pero hubo un momento en la vida de Juan el Bautista que cuando vio las cosas que le pasaban a Jesús, pues él llegó a tener duda, porque ellos, aunque aquí habla, ¿no?, que para salvar al pueblo de sus pecados, ellos esperaban al Mesías poderoso que les libraría de la opresión, el poder y el dominio de los romanos. Entonces llega un momento en la vida de Juan el Bautista, esto está en Mateo, en el capítulo 11, que él, estando en la cárcel preso y viendo todo lo que acontecía, lo que pasaba, y que Jesús le quisieron hacer rey y él pues se fue a otro lugar, o sea, llega un momento que él como que no entiende lo que está pasando.
Y entonces dice aquí, en el capítulo 11, pasaje 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced, sabed a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pues cuando le hicieron llegar estas palabras a Juan el Bautista, él se dio cuenta que Jesús era el Mesías, porque lo que está aquí refiriendo Jesús es el cumplimiento de Isaías, donde el Mesías haría estas señales. Vemos que aquí Jesús dice en el pasaje 11 del capítulo 11 de Mateo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Qué interesante es lo que está diciendo aquí Jesús. Dice que no se ha levantado otro mayor que él, porque fue el único profeta que profetizó sobre Jesucristo y lo vio. Los demás no le vieron, profetizaron, le anunciaron, pero Juan el Bautista le vio en persona. Pero también sigue diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Y dice esto la palabra de Dios, el más pequeño en el reino de los cielos, porque Jesús murió después de que muriese Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista murió antes que Jesús. Entonces ya Jesús murió por mí. Yo ya creo en aquel que murió por mí. En cambio, Juan el Bautista tenía que creer en el que iba a morir por él. Entonces, esto es lo que estamos viendo en la vida de estos grandes hombres de Dios. 6 hombres de Dios que nacieron de mujeres estériles. Hay un pasaje en la Escritura que está en el Salmo 113. Os tengo que decir que Dios me ha dado mucho para compartir hoy, ¿no? Lo he anotado, he hecho ahí un pequeño estudio y sería para hablar mucho tiempo, pero nos quedamos con esto y así podéis vosotros también ver. En el Salmo 113, pasaje 9, dice aquí, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, Él hace habitar. Entonces, ahí tenemos el poder de Dios. Dios puede hacer que personas, y lo ha hecho, yo he orado por mujeres que no podían tener hijos y los han tenido, Dios puede hacer eso. Nosotros los cristianos, además de la ciencia, tenemos el poder de Dios. Donde no llega la ciencia, puede llegar Dios. Porque para Él, como dice en Génesis 18 y después he leído en Lucas 1, 37, dice que para Dios no hay nada imposible y en Génesis 18 no hay nada difícil. Hay un salmo que es del rey David, que conocemos todos muchos, que es el Salmo 139, que me viene a la mente y os termino leyendo lo que dice aquí. El Salmo 139, el rey David dice en el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, ¿no? Mi alma lo sabe. Tenemos ese conocimiento, esa seguridad de que Dios es el que hace todas las cosas en nuestra vida cuando conocemos a Dios. Que Dios está haciendo ese milagro de la vida en el vientre de una mujer. Hoy en día estamos viendo como cada vez los países quieren que las mujeres aborten a más gestación, a más semanas. Es una locura. El hombre es el único ser humano que siendo hechos a la imagen de Dios, racionales, teniendo inteligencia y todo, nos destruimos a nosotros mismos. Podemos decir que no se ve en la inmensa mayoría de los animales de la naturaleza, sino todo lo contrario. Que el Señor os bendiga y que siempre luchemos por la vida y confiemos en Dios y en sus promesas y en su poder, que para Él no hay nada imposible. Hasta siempre con vosotros.